La primera cuestión, parece que siempre que hablamos de enfermedades dermatológicas, estamos hablando de qué pomada le pongo. Esto pasa mucho con los problemas dermatológicos, ¿no? Es decir, ¿qué corticoide le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner corticoide? Pues parece que es lo único que tenemos. Algunas veces cuando damos los cursos de dermatología contamos que es importantísimo, casi tan importante como la elección del principio activo, pues saber manejar la terapia dermatológica, la cosmética, elección del excipiente más adecuado. Muchas veces el excipiente más adecuado es más importante que el principio activo. Y esto es un poquillo lo que quería contar. Luego otra cuestión también fundamental, y es que, bueno, pues el otro día os comentaba que dentro de la patología, que parece que sería lógica y coherente, que sea manejada por un médico de familia, pues esta es de las más abandonadas, ¿no? Porque es muy frecuente, porque la gran mayoría de las veces son procesos no muy importantes en cuanto a la extensión y probablemente conociendo un poquillo el manejo pues podemos abordarlo bien. Y esto es una de las razones que a mí me hizo plantearme que era interesante abordar este tema. Y esto es lo que voy a contaros, ¿no? También sabéis lo que os decía el otro día, que es una patología que se presta mucha atención centrada en la persona. Mirad, las personas con problemas de piel se sienten sucias, contagiosas, se sienten mal, se ponen mangas de camisa, se van siempre cubiertos hasta abajo. Y muchas veces simplemente, pues entendiendo que los pacientes hay que transmitirle otra serie de cuestiones, avanzamos mucho. Tiene una patología crónica que no se cura nunca, que tenemos que ser muy pacientes, que hay que aumentar la adherencia al tratamiento, y eso es todo lo que os voy a contar, ¿vale? Bueno. Bien, voy a dividirlo en tres partes. Primera parte, tratamiento farmacológico tópico. La primera cuestión que quería transmitiros es que el psoriasis no es solamente darle una crema cuando se ponen llenos de lesiones. Hay que hacer un tratamiento en la fase de inducción y hay que hacer un tratamiento en la fase de mantenimiento. Y eso es lo primero que yo no hacía y que ahora hago con mis pacientes, y os garantizo que va muy bien. Cuando consigo, obviamente, que se responsabilicen de la enfermedad, que entiendan lo que es la enfermedad y lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar primero del tratamiento en la fase de inducción. Fijaros, hay tres opciones. Cualquiera de las tres es casi igual de buena, porque son fármacos que están todos contrastados y que podemos respaldarlos con evidencias tipo A. Y evidencias tipo A ya sabéis que son evidencias que son de alta calidad, ¿no? Que son garantía de que es un tratamiento bastante adecuado, y bueno, no voy a entrar en los detalles, pero que son bastante contundentes. Para el inducción, quizás el fármaco de elección son los corticoides. Y a diferencia de otras patologías, en psoriasis hay que utilizar corticoides de potencia alta, ¿vale? Y en general, hablando de pasadas excipientes, habitualmente, excepto el cuero cabelludo, hay que manejar fundamentalmente pomadas y ungüentos. ¿Por qué hace falta excipiente graso en lesiones crónicas? Porque hace falta excipiente graso en lesiones secas. Y eso es muy importante, ¿vale? Porque muchas veces, es que esto no funciona, pero es que si le estás poniendo una loción en la piel de la piel, pues mal asunto, ¿no? Pues primero, fármaco de elección, la betametasona a 0,05-0,1. Por ejemplo, Cerestol, aunque también tenemos la opción, como sabéis, por principio activo. Se aplica cada 12 horas durante 3-4 semanas hasta que se blanquean las lesiones. Y como ahora os comentaré, luego fuera los corticoides, por lo menos como único tratamiento o reducción de la dosis, porque tienen así de efectos secundarios. Una alternativa buena, quizás no la mejor en el tratamiento de la fase de inducción, pero también bastante buena y bastante contrastada desde el punto de vista de la evidencia científica. Análogos de la vitamina D. Está el calcipotriol, que todos lo conocéis, es taiwanés. Hay otro que es el calcitriol, que es incluso igual de eficaz, incluso mejor tolerado, pero que vale un huevo. Con lo cual nos vamos a olvidar de él. Luego lo diré, lo tengo por ahí apuntado. Se me ha olvidado, lo he apuntado para que no se me olvide porque no lo utilizo nunca. En su día lo miré, pero dije, bueno, si es que vale 250 € la pomadica. O sea que probablemente nos vamos a olvidar de eso, ¿vale? Entonces, si os parece, nos quedamos con el de ¿vale? Vale, pues entonces, como os digo, 2 aplicaciones al día, con una dirección máxima de 4 semanas. Este está un poquito menos contrastado. Ya sabéis que el problema que tienen los análogos de la vitamina D es que tiene un riesgo de hipercalcemia, es que tiene una serie de riesgos cuando acumulamos más de 100 gramos o lo utilizamos durante un periodo largo. Por tanto, es algo a tener en cuenta. Y existe también la posibilidad del tratamiento combinado, que sería este fármaco que ya sabéis que lleva asociación de betametasona y de calcipotriol, que todos lo conocéis, el Daigovet, hasta blanquear las lesiones y como siempre. Primero blanqueamos y luego ya veremos el tratamiento de mantenimiento.
Primero blanqueo a una dosis más alta, en intervalos más cortos, y luego ya espaciaremos, ¿vale? Y también tenemos una opción excelente, que es el tazaroteno. Tazaroteno es un fármaco que se ha utilizado en el tratamiento del acné, es un fármaco que produce queratolisis y que es extraordinariamente eficaz. Quizás es el mejor de los fármacos queratolíticos, pero tiene el inconveniente que sabéis que hay una relación directa entre tolerabilidad de los fármacos y eficacia habitualmente, y con este pasa. Es el que se tolera peor, el que irrita más. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta, pero es una opción excelente. Pero también tenemos la opción de poner esto por la mañana y betametasona por la noche. Fijaros, por una parte producimos una queratolisis intensa y por otra parte aliviamos la irritación, el efecto de molestia que produce este fármaco. Esta es otra opción, ¿vale? Y también se puede alternar, ¿vale? En definitiva, podemos utilizar las tres opciones solas, fundamentalmente los corticoides, o asociadas. ¿Qué te pasa? Vale. Segunda cuestión, tratamiento de mantenimiento. Ya lo hemos blanqueado. 3-4 semanas, las lesiones han disminuido. Luego os hablaré del tratamiento adyuvante, que es muy importante en el periodo. Fármaco de elección tras la remisión, la betametasona, pero con una dosis de mantenimiento mucho más espaciada, 48-62 horas. Hay muchas pautas. Luego veréis que además están incorporadas en la guía farmacoterapéutica, como luego diré. Y el calcipotriol solo de forma continua o en combinación. Podemos utilizarlo cada 3 días, podemos utilizarlo el fin de semana, hay diferentes opciones y todas son válidas, ¿vale? Y otra opción sería esta. Unos días a la semana, otros sábado y domingo. Pero yo, por ejemplo, de mantenimiento, no hay que hacerlo a diario y hay que ser mucho menos agresivo. A ver, esto que os he dicho es válido fundamentalmente para el psoriasis en placas, que sabéis que en más del 80% de los casos. Pero las otras formas clínicas que os comentaba el otro día, pues tienen tratamientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al psoriasis invertido, que ya sabéis que se produce en los pliegues, claro, son zonas húmedas, no podemos utilizar pomadas, tenemos que ser un poquito diferentes, ¿vale? Y en estos casos hay que utilizar corticoides de baja potencia, como la hidrocortisona. ¿Por qué? Pues porque sabéis que en los pliegues la absorción de los corticoides es mucho más alta y por tanto el riesgo de atrofia es mucho mayor. Evidentemente, olvidaros de los tratamientos con parche oclusivo, que también se puede utilizar y no lo utilizamos habitualmente, pero también son muy eficaces, ¿vale? Psoriasis en gotas. Recordad que es una psoriasis que suele ser de aparición en adolescentes, que suele ser muchas veces temporal, pero que muchas veces es el marcador o el predictor del desarrollo de una psoriasis definitiva. Pues esto aquí no suelen ir bien. Cuando son relativamente pequeños se pueden usar los esteroides, pero cuando no hay que utilizar fototerapia o pubaterapia, en fin, otra serie de alternativas, sobre todo cuando es diseminada. Por tanto, como luego veréis, esto significa que son pacientes para derivarlo. Si eso es así en gotas sencillo, bueno, pues se le trata y ya está. Pero cuando es muy extenso, hay que plantear otras cosas. La uña. Mirad, la uña es como las afectaciones articulares. Esto responde mal al tratamiento con corticoides tópicos. Se puede utilizar y de hecho veréis que en la guía farmacoterapéutica está, pero en general cuando hay una afectación unguial importante tenemos dos opciones. Decirles que se pinten la uña, que es una opción excelente, o plantearse, sobre todo si el marco clínico es muy importante, que utilicen tratamiento sistémico. Esa es otra historia que veremos después. Pero bueno, lo de la uña tampoco es. Y esto sí que es importante porque nos produce muchas dificultades. El manejo del psoriasis del cuero cabelludo. Fijaros, el psoriasis del cuero cabelludo sí que lo podemos tratar en nuestro ámbito y hay que hacer un tratamiento de inducción habitualmente con corticoides en champú y luego pues se pueden utilizar las de corticoides calcipotriol. Evidentemente siempre en zonas de piel hay que utilizar excipientes de otro tipo, ¿no? Excipientes tipo gel, excipientes tipo solución. ¿Bien? Bueno, muy importante. Como siempre comentamos, cuando uno quiere utilizar un fármaco, el fármaco tiene que llegar. Si hay costra, el fármaco no llega. Entonces tenemos que acordarnos de descostrar. Y descostrar se puede hacer de muchas formas y luego os ofreceré diferentes alternativas. Pero la noche antes a utilizar un champú o una solución, hay que ponerle algo que descostre. Y una opción sería ácido salicílico al 5-10% u otras opciones que luego os comentaré. Por si queréis meteros, hay una... esto evidentemente son documentos de consenso, los dos. Uno es de la Academia Española de Dermatología, está publicado en el 2010, y este es más reciente, ¿no? Tratamientos tópicos de psoriasis, y hablan del psoriasis del cuero cabelludo, que quizás es lo que nos marea un poquito más, ¿no? Porque yo creo que las cremas nos manejamos mejor, aunque no tengamos claro lo de los tiempos, fase de inducción, fase de mantenimiento, pero nos manejamos mejor.
Bueno, cuestiones puntuales. ¿Cómo tratar la psoriasis? Aparte del tema de, como decía, de utilizar una crema y otra, pues hay otras cuestiones que son importantes, que son cuestiones de manejo. Esto lo tenéis en la guía farmacoterapéutica, pero bueno, en cualquier caso lo voy a dejar ahí en la sesión por si alguien quiere revisarlo, ¿vale? Vale. Primero, individualizar el tratamiento según sus características, según la forma clínica, la localización, la extensión de las lesiones. Luego lo veréis que en el algoritmo de manejo os voy a hablar de esto. Pero esto es algo fundamental, ¿no? Y hay que evaluar todo. Tiene afectación de la uña, tiene afectación de pliegue, tiene afectación articular. Todo ese contexto nos hace que el abordaje sea diferente. Establecer terapias rotatorias según la respuesta a fármaco que evolución de la enfermedad, es decir, como en todo, el uso crónico de un medicamento no suele ser aconsejable, fundamentalmente a los esteroides, porque ya sabes que producen taquifilasia, efectos secundarios, y estamos hablando de corticoides de potencia alta, por tanto tenemos que ser cuidadosos. Empezar con tratamientos sencillos, cómodos de monoterapia y mantenerlos hasta blanquear o mejorar las lesiones para luego retirarlo y poner un tratamiento de mantenimiento. Entonces, son normas generales que nos ayudan a manejar a estos pacientes. Si no hay mejoría, cambiar, intercalar periodos de descanso. No pasa nada porque el paciente descanse. Hombre, tiene que ser consciente de que hay que controlar cuando un brote empieza, pero si hace una temporada de descanso no pasa nada, porque la piel agradece no estar sometida continuamente a tratamiento. Dependerá de cada caso, pero si se puede hacer, intercalar un periodo de descanso. Esto es importantísimo. Hidratación. Hidratación. Hay muchas formas de hidratar, ¿eh? Hidratación con emolientes, con urea, con una serie de sustancias. Hidratante, aceite, vaselina, que dependerá de cada persona, porque hay gente que la urea le sienta fatal, depende. Pero sobre todo que esté hidratada. Muchas veces es más importante que esté hidratada que le pongamos corticoides. Bien, recomendar baños de sol en verano. Y esto es muy importante también, tratar precozmente las infecciones estreptocócicas para evitar la psoriasis en gotas, que sabéis que es una metaestreptococemia y que muchas veces desencadena el proceso. Vale, más medidas generales. Sin entrar en detalle, os dejo hasta aquí para que sepáis qué fórmulas magistrales que nos pueden ayudar. ¿Bien? Estas fórmulas magistrales son, primero, cuando queramos eliminar las escamas, pues podemos utilizar esta fórmula magistral. Se deja por la noche y por la mañana le lavamos la cabeza con un champú alcoholtar, con un champú de estos que tiran para el psoriasis y que van muy bien, y ya le echamos lo que nos parezca oportuno. Pero primero descostrar, luego lavar friccionando para quitar las escamas y luego se pone lo que sea. Esta es otra fórmula magistral. A ver, los corticoides, muy importante. Los corticoides son la base del tratamiento, ¿eh? Porque entre otras cosas son tan eficaces como los análogos de la vitamina D. Los análogos de la vitamina D los utilizamos un poquito más para el mantenimiento, pero son más irritantes los análogos de la vitamina D. Por eso, si irritan la piel, los corticoides muchas veces nos pueden servir tanto para la inducción como para ayudarnos en el manejo del uso crónico o de los efectos secundarios que producen los análogos de la vitamina D, ¿vale? Entonces, en los tratamientos rotatorios, empezar por uno tópico. Lo de siempre, capa fina y bien extendida, no pongáis un pegote. Esto es una regla que siempre dicen los dermatólogos, una capa fina y bien extendida, pero es que es una realidad, es que no hace falta nada, ¿vale? Si es un excipiente graso, ya sabéis que eso se queda ahí y la absorción es mayor. Si hablamos de un excipiente líquido evanescente, cosméticamente es mucho más agradable, pero desde el punto de vista de la eficacia es mucho menor, ¿vale? No pasar de una cantidad, ¿no? Es evidente que ya sabéis que está documentada la taquifilasia y el efecto rebote, por tanto, reducir la dosis, espaciarla y cuando se retiran de forma no inmediata, no rápida, sino poco a poco, ¿vale? Por tanto, ponerlo cada 48 horas es una buena opción, espaciarlo hasta retirarlo. Esto es importantísimo. Cuidado con la cara, cuidado con la cara, cuidado con los niños, cuidado con los pies. Ahí donde el riesgo de efectos secundarios es mucho mayor. Por tanto, ahí, olvidaros de la metametasona, podéis utilizar hidrocortisona, olvidaros de, muchas veces, de ser demasiado agresivos porque tenemos más riesgo. Y esto está totalmente contraindicado los corticoides. Vale. En relación con los análogos de la vitamina D, ¿no? Esto es lo que os decía. Estos, que ya los conocéis, son muy eficaces y están muy experimentados. Y además, como os decía, es mucho más barato que el otro, que parece que tiene algunas pequeñas ventajas, ¿no? Este es el Silkis. Silkis, ya no me acordaba porque como no lo utilizo nunca, pues yo tampoco me acordaba. Este es, parece que es igual de eficaz, parece que es mejor tolerado, pero bueno, disparate. Con lo cual, es que ni nos lo planteamos, ¿no? Sabéis que, como todo, es importante decirle a los pacientes que la mejoría no es inmediata con los corticoides, esa mejoría es más rápida.
Entonces, a la hora de trabajar con los pacientes, por ejemplo, de pactarles una revisión, que es algo muy útil para el seguimiento de los pacientes, para que asuman el control de su enfermedad, para trabajar la adherencia al tratamiento, es importante esto que lo conozcamos, ¿no? Por supuesto, lo que os decía, no pasarse por el riesgo de hipercalcemia y porque además irritan mucho, ¿vale? Y, bueno, para el tratamiento de mantenimiento a largo plazo es una buena opción, muy buena opción, ¿eh? Se puede utilizar de forma espaciada, cada 48 horas, hay diferentes pautas, todas son varias, ninguna está especialmente validada por encima de los 5 días por semana, cada 48 horas, ¿vale? Simplemente que planteéis que tiene que hacer un tratamiento de mantenimiento, ¿vale? Y los retinoides, como os decía, son extraordinariamente eficaces, esto se puede utilizar en el acné, pero se acaba utilizando fundamentalmente, en el acné ya no se utiliza el tazaroteno, pero sí se utiliza en el psoriasis, pues eso, sobre todo en la forma de placas, sí se utiliza. Yo esto no lo utilizo, sinceramente. He leído que es muy eficaz, pero la verdad es que manejándome con los análogos de la vitamina E y con los corticoides, pues tampoco es imprescindible, ¿no? Es muy efectivo, pero muy irritante. Esa es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y es teratógeno. O sea, que en embarazadas, cuidado. Bueno, esto simplemente para que recordéis que ya sabéis que nos metemos en una prescripción, que además hay dentro de la guía práctica de la salud, ya sabéis que siempre que nos metemos en hacer una prescripción tradicional y nos ofrece la opción de, si esto está activado, seleccionar esas hojas informativas extraordinariamente útiles, entre las cuales hay varias para psoriasis. Bueno, también recordaros que tenemos la posibilidad de utilizar la guía de la salud online. Sabéis que independientemente de que esté vinculada a OMI, podemos utilizarla a través de la web. Bueno, ya sabéis que nos entra aquí, problemas de salud, nos permite seleccionar diferentes problemas de salud, problemas cutáneos, y luego ya pues podemos meternos en la guía. No hay cuatro opciones: psoriasis leve, moderada, psoriasis ungueal, psoriasis del cuero cabelludo. Todas esas opciones están en la guía práctica de la salud. Esto recién sacado esto lo mandé el domingo a las 12 menos 5. Sabéis que se va a hacer, recordad que hace unos par de años, o no más, hace 3 años, se hizo un monográfico de AMF sobre los 40 problemas de salud más prevalentes en atención primaria, y ahora lo estamos actualizando y va a salir en el próximo AMF, bueno, uno de los próximos, sale también esto, y esto es como va a salir concretamente el tema de psoriasis leve moderado, y que bueno, va un poquito en la línea de que os decía, la opción de utilizar tanto calcipotriol como atozonol como corticoides, y que el uso de corticoides dependerá de las características de cada uno, gracias Luis, dependerá de las características de la piel, donde no hay. Ya sabéis que nosotros utilizamos excipientes diferentes según que sean pieles gruesas, palmas, plantas, pieles finas, delicadas y sensibles, pliegues, la cara, los niños, todo eso condiciona el tipo de fármaco que utilizamos. 2 cosas más y con esto termino. Hubiese poco pesado. ¿Cómo realizar una consulta? Claro, yo cuando me planteaba esto, digo, bueno, si queremos ofrecer una estrategia de manejo del psoriasis por parte de un médico, pues tengo que decir, bueno, ¿cuándo pensáis que hay que mandar? Y un algoritmo de manejo, que es lo que luego os voy a contar. ¿Cuándo realizar una interconsulta? Primero, cuando no estemos seguros del diagnóstico. Esto es una obviedad, ¿no? Luego, cuando hay una respuesta inadecuada al tratamiento tras 3 meses, tanto en la opinión del paciente como del médico de familia. Muchas veces uno piensa que las cosas van bien, pero si el paciente dice, no, yo quiero que me vea el dermatólogo, porque esto va bien, que lo vea. Si hay buen estilo, que habitualmente con los dermatólogos nuestros no suele haber lo malo, dirá, no, el tratamiento que lleva es correcto. O sea, igual que sabéis que con otras especialidades, alergia, no vamos a entrar en detalle, siempre cambian los tratamientos que les damos. En dermatología, si están bien, no los suelen cambiar, ¿vale? Cuando os decía, atención centrada en las personas, cuando tiene un significativo impacto en la calidad de vida del paciente. Entre otras cosas porque cuando esto es así, hay que plantearse otros tratamientos aparte de los tratamientos tópicos, que también pueden ser eficaces y que luego os comentaré. Entonces, en estos casos también merecería la pena. Luego, cuando hay que hacer tratamientos de segundo o tercer nivel, sistémicos o no accesibles al médico de familia, por ejemplo la fototerapia, ¿no? Les comentaba que es una de las opciones alternativas en el manejo del psoriasis en gotas cuando hay una enfermedad extensa, por encima del 10%. Recordad, 1% multiplicado por 10, ¿vale?
en sitios de difícil tratamiento, en la cara, psoriasis invertida. Es decir, aquí me siento inseguro, pues yo prefiero que lo vea el dermatólogo, ¿vale? Cuando hay reacciones adversas a los tratamientos tópicos, cuando, os decía antes, hay un impacto psicosocial importante de la enfermedad, o en las formas especiales. No he contado, el otro día os decía la eritrodermia, que es la forma grave, que es muy poco frecuente, pero que es una zona que cursa fundamentalmente con eritema generalizado y con poca descamación, es muy exudativa y no da tiempo a que se seque, y por tanto cursa con eritema. En la artropatía, en la psoriasis pustulosa, y voy a acabar con esto. No sé si se ve muy bien, pero esto, como decía antes, como dicen los cantautores, esto es de mi propia inspiración, o sea que el que quiera que se lo crea, el que no quiera que no se lo crea, simplemente una reflexión basada en lo que leí y en la experiencia, ¿no? ¿Cómo manejamos un psoriasis? En atención primaria. Lo primero, hay que valorar la forma clínica, porque el abordaje no es el mismo. Podemos estar ante un psoriasis en placas, ante un psoriasis en gotas o las formas raras. Las formas raras, o en las que hay afectación múltiple, estas en principio son del dermatólogo. Y ahora diré que se puede hacer, qué le hacen los dermatólogos a esto, pero estas formas en las que tú supones que puedo mejorar un poco la piel, pero no va a mejorar la artritis, pero no va a mejorar las uñas, pero no va a mejorar una afectación muy generalizada, muy importante, pues en ese caso lo veo el dermatólogo, ¿vale? En el caso de que hablemos de un psoriasis en gotas, hemos visto ya esta rama, ¿no? Psoriasis en gotas puede ser leve o más importante. Si es importante que lo vea el dermatólogo, por dos razones. La primera, porque va a necesitar un tratamiento alternativo, y la segunda, pues porque probablemente no va a responder a lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Pero cuando es leve, también podemos plantear que lo abordemos inicialmente nosotros. Yo hasta ahora las 7 o 8 psoriasis en gotas que he visto en mi vida por general no las he derivado y han ido bien. Algunos han hecho psoriasis con el paso del tiempo, pero han respondido, porque además sabéis que el psoriasis en gotas tiene una característica que comentaba el otro día, y es que se autolimita, con lo cual, pues, muchas veces después de un brote que dura 3, 4, 6 semanas, el paciente le desaparece el brote y ya, o tiene brotes posteriores, o definitivamente no tiene nada, o al final acaba haciendo un psoriasis, como ocurre en 2/3 partes de los casos. ¿Bien? Bueno, pues entonces ya estamos en este caso. Cuando estamos en el caso de un psoriasis en placa, que no es muy importante, o un psoriasis en gotas, que no es muy importante, que estos son más del 80% de los casos. Podemos valorar la intensidad, la superficie afectada, voy a ponerme las gafas, hombre, se hizo la luz. Superficie afectada y el impacto en la calidad de vida del paciente. Es decir, tenemos que manejar a un paciente en función de la intensidad del cuadro y cómo lo vive el paciente. Pues entonces, podemos intentar un tratamiento tópico de primer nivel. Siempre y cuando la superficie no sea muy importante y el paciente no lo sufra como una tragedia en su vida cotidiana. En los casos intermedios, pues hay que verlo. Y hay casos que tienen entre el 5 y el 10% y la afectación a la calidad de vida está más afectada, pues bueno, algunos casos se derivan al dermatólogo y otros casos se pueden intentar. Esto hay que verlo en cada caso. Es muy difícil definir cuándo está indicada una cosa u otra, porque al fin y al cabo, como os decía antes, esto no tiene ninguna validez, esto es simplemente una reflexión, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho, hay que hacer un tratamiento de ataque durante 3 o 4 semanas, según el sitio utilizamos unos fármacos u otros, y pueden ocurrir dos cosas, que vaya bien, con lo cual luego hay que hacer un tratamiento de mantenimiento, o que vaya mal, con lo cual lo mandamos al dermatólogo, ¿vale? Y ya está. Y yo no quería contaros nada más. Muy bien, muy bien. Así que...